Yo investigo porque supongo que desde pequeño mi madre decía que era un mandrojero, que lo quería saber todo, y a lo mejor me viene de ahí. La investigación es muy absorbente, es una droga. Estás muchos días sin tener un solo resultado y el día que lo tienes te engancha. Somehow the positive control is not that great, okay? So it will be better to repeat that with the positive control and then to have also a blank. Bueno, esto es la sala limpia de la Universidad de Valencia, que lo que se trata es de tener una zona de trabajo para integrar instrumentación de espacio. Entonces, en concreto, lo que estamos haciendo aquí desde hace aproximadamente unos 8 años es diseñar sistemas ópticos de nueva generación para un satélite de la Agencia Espacial Europea. Este satélite se llama el satélite integral. Estamos en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Valencia. Este es uno de los centros más importantes en investigación en ciencia y tecnología de alimentos del Estado español y probablemente de Europa. Yo trabajo en el Departamento de Biotecnología de Alimentos y coordino una línea de investigación en vinos. Nuestro trabajo se basa en intentar dar respuesta a los problemas del sector, por lo que hemos realizado trabajos muy básicos de selección de levaduras vínicas típicas de la Comunidad Valenciana. También hemos desarrollado métodos para incrementar aroma frutado y muy recientemente aplicamos técnicas de ingeniería genética a la producción de vinos, por lo que producimos los llamados vinos transgénicos. Aunque es un tema polémico, nosotros estamos simplemente haciendo una investigación para utilizar esos vinos como una herramienta, y esto que ven aquí es, por ejemplo, una botella de un vino transgénico que, como pueden ver, no se diferencia nada de un vino convencional, excepto en que tiene un aroma más afrutado. Hola, ¿y nos llama usted así? Sí. Yo llamo esta mañana. Me han dicho que el técnico vendrá por toda la mañana a partir de las 12 o hasta mediodía. Yo empecé dedicándome exclusivamente a la investigación en el Instituto de Agroquímica. Lo que pasa es que las cosas no son muchas veces como uno quiere y tuve de hecho, estaba fuera de la investigación en una empresa y tuve la ocasión de venirme a la universidad y entre nada y la universidad me vine a la universidad. También podemos analizar parámetros dinámicos, como pueden ser los procesos de endocitosis. El Instituto de Investigaciones Citológicas es el instituto más antiguo de la Comunidad Valenciana dedicado a investigación en biomedicina. Realmente fue una obra, empezó siendo obra social de la Caja de Ahorros de Valencia y yo tengo que reconocer que para mí eso es algo admirable, porque hace 20 y tantos años, casi 30 años que se hizo este instituto, pues la verdad es que invertir un dinero en un centro de investigación es algo insólito y era algo insólito entonces. La matemática además de una ciencia, es un arte. Y a pesar de que es un arte, tiene muchísimas aplicaciones. Y se aplica incluso a los ordenadores. Por ejemplo, von Neumann, que se dedicó un tiempo a la lógica matemática, que es la parte más abstracta de la matemática, resulta que esta lógica matemática le ayudó luego para poder trabajar con ordenadores. Él hizo con sus propias manos en Princeton un ordenador y las reglas de cálculo fueron sugeridas por sus trabajos en lógica matemática. Gracias. Venga, cuando se empieza un proyecto, realmente uno de los mayores miedos es para mí por lo menos, es el no ser capaz de llevarlo adelante. Estamos hablando de proyectos donde intervienen muchas personas, ¿eh? Otra cosa distinta es un proyecto de investigación teórico, limitado en el tiempo. Realmente cuando empiezas un proyecto de este estilo,
son nuevas cosas, son nuevas tecnologías, hay ideas, pero no sabemos, nunca puedes tener la seguridad de si vas a ser capaz de llevar eso adelante. Have also a blind. Yeah. Okay. Good. Vale. Mi vocación investigadora fue una vocación temprana y para llevarla a cabo pues tuve que estudiar medicina y la verdad es que no estaba muy definida inicialmente. Podía tanto acabar haciendo ciencia básica, biología o estudios moleculares muy básicos, o bien dedicarme al estudio molecular o las bases moleculares de las enfermedades. En aquel entonces, estoy hablando del año 80, no era fácil en este país pues dedicarse a la investigación en molecular y fue necesario pues acudir a sitios y a países donde esto era más posible. En el año 80, digo, terminé medicina y gracias a una beca del Real Colegio de España en Bolonia, pues fui a Bolonia donde hice mi tesis doctoral. Yo siempre le digo a mis colaboradores, porque son más jóvenes que yo, les cuento que para ser un buen investigador siempre hace falta potenciar esas tres facetas de la persona, que es la razón, la sustancia gris, la lógica, que es muy útil, no cabe la menor duda. También hace falta la pasión, que es la víscera, las ganas de hacer las cosas, y luego también algo de magia, y no vamos a hablar peyorativamente de la magia, sino algo de magia, hablo de eso que le hace a un pintor pintar algo extraordinario y que otro, por mucho que sepa dibujar igual o vaya a la misma escuela, no le surge. Para Ramón y Cajal eso sería una emoción indescriptible. Estamos viendo aquí unos bacteriófagos. Él trabajaba a nivel de células nerviosas y fue capaz de desarrollar toda la teoría que la experiencia no ha hecho otra cosa que confirmar de la conexión entre las neuronas, pero esto es a un nivel celular. Hay veces que pensamos un problema, estamos tiempo en ello, nos sale el problema y un día de pronto aparece en nuestra cabeza la solución. Eso lo suelen explicar diciendo que es que el subconsciente sigue trabajando y hace muchísimas combinaciones. Y el subconsciente, cuando logra la combinación buena, salta al consciente y entonces nos encontramos con la solución matemática. La investigación es muy absorbente, es una droga. Estás muchos días sin tener un solo resultado y el día que lo tienes te engancha. Llega a ser tan absorbente que todos sabemos a la hora que empezamos por la mañana, pero nunca sabes a la hora que vas a acabar. Y eso lleva a una situación familiar compleja porque pasas muchas más horas en el laboratorio que en casa y hay que saber balancearlo. En mi caso, por ejemplo, me he establecido como norma que martes y jueves intento siempre que puedo ir a ver a mi hijo entrenar en un equipo de fútbol. Jamás imaginé que pudiéramos desarrollar instrumentación para satélites para el espacio. Un punto importante fue el año 68, cuando veíamos la película 2001, que entonces era novedosa, Odisea al espacio, que a muchos de nosotros nos interesó. Otra fase crítica es el empezar a hacer observaciones de verdad como profesional. Eso corresponde al final de los 70, primeros de los 80, cuando empezaron el grupo de telescopios de Canarias. Eran tiempos difíciles, había que pagarse el viaje, había que dormir en la cúpula, en el observatorio, y realmente 20 años más tarde, si la pregunta es, ¿hace 20 años alguno de vosotros podíais imaginar que haríais instrumentación para espacio, para la Agencia Espacial Europea? La respuesta evidentemente es que no.